Dando continuidad a los apuntes acerca del contrato de compra-venta civil, vamos a referirnos a los pactos accesorios al contrato de compra-venta. Los pactos accesorios, ¿qué son? Los podemos definir como algunas convenciones o acuerdos que realizan los extremos contractuales y que los hacen o les efectivizan por medio o mediante cláusulas especiales dentro del contrato. Los pactos accesorios son elementos accidentales del contrato, como elementos no se dan entonces como elementos de su esencia ni los de la naturaleza, sino accidentales. ¿Qué clases de pactos accesorios encontramos? Son los pactos accesorios los primeros que están nominados en la normatividad civil. El Código Civil entonces enumera tres clases de pactos accesorios. El primero es el pacto comisorio, que lo encontramos revisando el artículo 1935 del Código Civil. Luego vamos al pacto de retroventa, que está en el 1939 del Código Civil en adelante, y el pacto de retracto o el denominado pacto de mejor comprador, que está en el artículo, lo encontramos regulado en el artículo 1944. Veremos entonces una definición precisa de cada uno de ellos para ubicar el tema dentro del contrato de compra-venta. El pacto comisorio. Por este pacto se estipula expresamente si el comprador no paga el precio en el tiempo convenido, entonces se resuelve el contrato de venta. El pacto comisorio siempre se expresa por esto entonces algunos tratadistas lo denominan o lo citan como una condición resolutoria expresa, porque está expresamente citada efectivamente dentro del contrato. Y es entonces distinto a la condición resolutoria tácita, porque además de que es expreso este pacto comisorio, se refiere solamente al incumplimiento efectivamente del extremo contractual denominado comprador. ¿Qué acciones entonces tendría este vendedor, como quiera que ese pacto se refiere exclusivamente al incumplimiento del comprador en pagar lo acordado? Cuando esto sucede, entonces el extremo contractual vendedor tiene unas acciones. Tales acciones puede ser: la primera, exigir el pago del precio. Asimismo, solicitar la resolución del contrato y en ambos casos, lógicamente, con la debida indemnización de perjuicios. Algunas clasificaciones de los pactos comisorios. El pacto comisorio simple. El pacto comisorio simple se acuerda o se aplica, es más preciso el término, de acuerdo a los términos que se hayan pactado en el contrato. Ahora bien, el segundo pacto del que hablamos y citamos fue el pacto de retroventa. ¿Qué entendemos por el pacto de retroventa entonces? Por este pacto, el vendedor se reserva el derecho efectivamente de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador el valor de la cosa. El pacto de retroventa entonces es una venta sometida a una condición resolutoria. En este pacto el vendedor tiene la acción de retroventa mediante la búsqueda de recuperar la cosa que efectivamente vendió, y mediante ese pacto tiene esa acción puntual de retroventa que está a cargo del vendedor. Otro de los pactos que citamos es el denominado pacto de retracto, que a la luz del artículo 1944 del Código Civil se pacta que si aparece un tercero que mejore el precio de venta, otro comprador mejor, se resolverá el contrato, a menos que el primer comprador iguale o mejore esa oferta del segundo. Entonces, ese pacto ha sido considerado como el pacto de retracto o el pacto de opción por alguna parte o un sector de la doctrina. Otro de los pactos es el pacto de reserva del dominio,
Este pacto puede atender o versarse acerca de bienes muebles en civil y en materia y en inmuebles en materia mercantil y debe expresarse de manera clara dentro del contrato de compraventa. Se basa entonces este pacto en que el vendedor no transfiere la propiedad o el dominio de la cosa vendida, sino hasta su pago total. Es una limitante al dominio por el no pago de la cosa, sino efectivamente hasta su pago total. Y utilizada en las ventas, consuetudinariamente las ventas a crédito, particularmente en la de los vehículos automotores. Entonces, mediante este pacto, que es el pacto de reserva del dominio, el vendedor conserva efectivamente la propiedad, el dominio de la cosa vendida y por su parte el comprador tiene la posesión de la cosa. De igual forma, vamos a entrar a abordar el tema de las obligaciones de los extremos contractuales dentro del contrato de compraventa. Las partes en el contrato de compraventa diremos si hay unas obligaciones que deben atender a la bilateralidad y al principio y a la facultad de reciprocidad que debe haber en la bilateralidad. Pues como ya lo citamos, este contrato es de carácter oneroso y el vendedor y el comprador obtienen una utilidad del mismo. En este sentido, entonces, el vendedor tiene efectivamente la obligación de entregar la cosa y de sanear la cosa objeto de venta y el comprador a su vez tiene la obligación de pagar el precio y de recibir la cosa. Así las cosas, citaremos puntualmente las obligaciones del vendedor. De acuerdo al artículo 1889 del Código Civil, las obligaciones del extremo contractual denominado vendedor se reducen principalmente a dos y es la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Entonces, la obligación de entregar se refiere a la disposición, el cumplimiento de los efectos, transferir la propiedad al comprador y otorgarle la libre posesión, no solamente desde el punto de vista normativo civil, sino la posesión física del bien objeto de venta, disminuyendo o no generando ningún obstáculo para tal fin. La entrega, entonces, ¿qué implica? Implica la tradición de la cosa vendida, lo que es igual a traditar, efectivamente, en el sentido puntual y textual del derecho civil. Ello en razón entonces a la entrega o a la tradición de la cosa, obligación efectivamente del vendedor. Segunda obligación principal del vendedor, el saneamiento de la cosa vendida. El saneamiento de la cosa vendida puntualmente podemos citar dos características específicas de ese saneamiento. Y la primera sería que el vendedor debe procurar o proteger al comprador en el dominio y en la posesión pacífica de la cosa objeto de venta. Y la segunda sería que el vendedor debe responderle al extremo contractual comprador por los vicios reidivitorios que hablan acerca de los defectos ocultos que tenga la cosa. Las clases de saneamiento, entonces, de acuerdo a esta obligación que tiene el vendedor, señalaremos que las clases de saneamiento, de acuerdo a la normatividad civil, son de dos clases. Una es el saneamiento por evicción y otra es el saneamiento por los vicios reidivitorios. Veremos entonces el saneamiento por evicción que está tipificado, establecido en el artículo 1894 del Código Civil, que puntualmente señala que hay evicción de esa cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella, ¿cierto? Por sentencia judicial. Del todo es cuando se ha comprado cosa ajena o en su defecto el bien se ha hurtado. Y de parte, cuando el inmueble soporta un gravamen o carga real, que puede ser tal vez una hipoteca, una servidumbre. La evicción, ¿qué implica entonces? Que el comprador se despoje
de la posesión en virtud de una providencia judicial, le sea despojado la posesión en virtud de una providencia judicial. Y para que exista esa evicción, entonces es necesario que exista un tercero que efectivamente alegue un mejor derecho sobre esa cosa comprada y que este tercero pues haya interpuesto la correspondiente acción judicial. Entonces precisemos, evicción se da cuando el comprador es privado del todo o parte de la cosa por sentencia judicial. Y el saneamiento, que es la obligación que surge de ello, es decir, la obligación de sanear a cargo del vendedor cuando tal evento sucede por haber sido privado el comprador de esa cosa vendida. Dentro de la obligación de sanear, el vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan por causa anterior a la venta, salvo que efectivamente se haya estipulado lo contrario, de acuerdo a lo que señala el artículo 1895 del Código Civil. Esta estipulación en contrario, entonces se considerará nula y se considerará como una posible mala fe por parte del vendedor. ¿Qué comprende en este caso entonces el saneamiento? Cuando en el evento que ya se produzca la evicción, el vendedor efectivamente es obligado al saneamiento. Y este saneamiento comprende la restitución del precio, aunque efectivamente la cosa al tiempo de la evicción valga menos, salvo que el nuevo menor valor de la cosa proviniere efectivamente del deterioro de esta misma cosa y pues esto habría que revisarlo o el provecho que le hubiese sacado a la cosa el comprador. Y la segunda, las costas legales del contrato efectivamente de venta que hubiesen sido satisfechas por el comprador, como por ejemplo los gastos notariales.